vernos. Para adelante ahora, es que se está saltando algunas. El siguiente. Bueno, no, falta una. ¿La podrías buscar? ¿Quién fue el que nos ayudó ahora, por favor? Esta diapositiva, el bloque de búsqueda, sí. Ahí. Muy bien. Antes de señalar rápidamente lo que yo quiero presentarles como los temas educativos centrales en la propuesta del Plan Estratégico de Antioquia, quiero hacer 3 breves claridades. La primera, yo los invito a tener de la educación un enfoque positivo. Ustedes saben que la planeación estratégica se caracteriza por ser una forma de planeación que no parte de los obstáculos o de los problemas, sino que parte de las potencialidades y de los recursos. Planear estratégicamente un territorio no es decir qué le falta, qué necesita, sino decir qué tiene y cómo potenciamos y avanzamos sobre ese capital que ya existe en ese territorio. Entonces yo los invito a tener de la educación un enfoque positivo. Nosotros siempre estamos hablando del problema de la educación y los problemas de la educación. Y siempre nos referimos a los obstáculos, a las dificultades, volvemos sobre los problemas. Bueno, yo los invito a que miremos la educación positivamente. Como se señaló en la intervención anterior, la educación es una estrategia fundamental para lograr el desarrollo integral, humano y sostenible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar esa herramienta, utilizarla de la mejor manera posible. En segundo lugar, yo los invito a mantener la denominación que trae la Ley 115 cuando habla de la educación. En Colombia tenemos una educación ahora inicial, son las últimas orientaciones del Ministerio. Tenemos una educación básica, tenemos una educación básica dividida en primaria y secundaria, una educación media y una educación superior. Estamos oyendo que se está hablando en estos últimos años de la educación primaria, secundaria y terciaria, que es una denominación más bien de uso internacional, que para nosotros a veces genera confusión en la medida en que la educación secundaria a la que se hace alusión allá no es la misma nuestra y a que la educación terciaria no sabemos exactamente a qué se refiere. Entonces yo los invito a que nos mantengamos dentro de la nomenclatura de la Ley 115. Y por último, yo quiero invitarlos a que pensemos que en la educación sí hay resultados en el corto plazo. A nosotros, sobre todo a los educadores, siempre nos han dicho, no, es que la educación es de largo plazo. Es que ustedes saben que ustedes no van a ver los resultados de su esfuerzo educador. Y nosotros nos hemos atragado el cuento y realmente no esperamos ver resultados de nuestro quehacer. Pues no, la educación sí tiene resultados en el corto y en el mediano plazo. Cualquiera de nosotros que haya sido educador sabe cómo muchas veces uno se sorprende del cambio de un estudiante al finalizar un año. Por no decir el cambio que un maestro de educación básica ve entre un niño que empezó el primer gradito y el niño que termina su grado 9. Por no decir los cambios extraordinarios que sufren los muchachos cuando hacen su grado 10 y 11. Entran al grado 10 todavía completamente alocados, desnormalizados, y muchas veces cuando terminan el grado 11, 2 años, y ya nosotros estamos viendo resultados positivos. Esto es muy importante porque muchas veces los gobernantes no le dan a la educación la importancia que tiene porque nosotros mismos les hemos dicho, no, es que esto es de largo plazo y usted no va a ver los resultados. Entonces, un gobernante que termina su periodo a los 4 años e inmediatamente empieza a preparar su reelección un periodo más tarde, a él sí le interesa mostrar resultados al terminar esos 4 años. Y como la educación no los tiene, entonces más bien hagamos obra pública, hagamos infraestructuras y demás. Yo los invito entonces a reivindicar que la educación sí tiene resultados y que nosotros debemos esperar resultados y resultados positivos en el corto y en el mediano plazo.
Los temas centrales de la educación están señalados ahí: educación de la primera infancia, básica, primaria y rural, media y superior. El PLANEA es un esfuerzo de planificación del desarrollo. Quiero hacer énfasis en la palabra desarrollo, porque el desarrollo hoy en día, como nosotros lo sabemos, el desarrollo se dirige fundamentalmente a un desarrollo científico, tecnológico, de conocimientos, de formación de un talento humano, de formación de un capital social, que es lo que se requiere para apalancar esos procesos de desarrollo. En ese marco, entonces, el ámbito de la educación que es más fundamental para el desarrollo es, sin lugar a dudas, el de la educación superior. No se puede negar. Y dentro de la educación superior, el PLANEA ha hecho énfasis en la formación tecnológica y en la formación de los posgrados, maestrías y doctorados, donde a través de la investigación hay producción de nuevos conocimientos, hay adaptación de innovaciones tecnológicas, etcétera. Pero un país como el nuestro, con tan grandes y graves carencias educativas, nosotros no podemos hablar de la educación superior sin ocuparnos de la media mínimamente. Y la media, a su vez, tendría que preocuparse de la básica, y la básica, a su vez, de la educación inicial. Pero para lo que nos interesa, el tema de la educación media resulta fundamental para las propuestas del PLANEA. Y dentro de la educación media, como está en nuestro departamento de Antioquia, el tema de la educación rural resulta absolutamente esencial. El PLANEA ha hecho mucho énfasis, y yo en particular quiero agradecer aquí públicamente la presencia del profesor Luis Óscar Londoño en el grupo de pensamiento de educación, quien es un experto en educación rural y nos ha hecho unos aportes muy importantes a nuestras reflexiones y nos ha llamado la atención sobre la importancia que la educación media rural tiene para el desarrollo del departamento. En primer lugar, quiero mencionar unas cifras muy similares a las que se mencionaron anteriormente. La cobertura rural en Antioquia en educación media es del 36%, absolutamente inadmisible desde cualquier punto de vista, educativo, técnico, del desarrollo, político, moral, absolutamente inadmisible. Y tenemos en el departamento un promedio, digamos, departamental de cobertura de educación media cercana al 70%, que tampoco es ideal. Pero eso contrasta con una cobertura media urbana en Antioquia cercana al 84%. Entonces, miren la diferencia entre la educación media rural y la educación media en las cabeceras urbanas del departamento. En segundo lugar, yo quiero señalar también el hecho de la educación, de la relación de la educación media con la educación superior. En la educación superior, la matrícula rural del departamento es 3%. 3% de los jóvenes rurales que logren terminar bachillerato en esa precariedad de cobertura del 34% accede a la educación superior. Ahí hay un llamado de atención impresionante de dónde, si queremos hablar de desarrollo en las subregiones del departamento, tenemos que poner el énfasis y tenemos que poner la fuerza. Pero siendo graves los problemas de cobertura, no son quizás los más graves. Tenemos el problema de la calidad de la educación media en las zonas rurales, que es realmente grave. La Universidad de Antioquia, para los que no son del departamento, que es la universidad oficial del departamento, ha hecho un esfuerzo grande de llevar educación superior a las 9 subregiones del departamento. Y la universidad ofrece cursos con una capacidad de recibir 35 estudiantes por grupo, 30 estudiantes por grupo, hace el examen de admisión y pasan 9 bachilleres a esa convocatoria. De nada vale